El tema que quiero compartir con ustedes se titula Que Él termine la obra. Lo repetimos, el tema es que Él termine la obra. Y está basado, hermanos, en Filipenses capítulo 1, como hemos dado lectura en el versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso nuestro tema es que Él termine la obra. Iniciaremos nuestro tema en esta tarde y bueno, lo vamos a desarrollar en forma de preguntas. Vamos a ir haciendo una serie de preguntas y por medio de la Escritura vamos a dar respuesta, y entonces será así como a nosotros surgirá también la necesidad de decir que Él termine la obra. En primer lugar, tendríamos que hacernos la primera pregunta, porque dice aquí el apóstol, inicia diciendo que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Quién es el que inició la obra en usted y en mí? ¿Quién es el que inició la obra en el creyente? Sino el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en esta epístola hace mención acerca de la obra que Cristo hace en todo ser humano que abre su corazón, en todo aquel ser humano que invoca su nombre, en todo aquel ser humano que abre sus oídos para la predicación de la palabra de Dios. Cuando el hombre hace cualquiera de estas cosas, o inicia haciendo cualquiera de estas cosas, o escuchando la palabra, o abriendo su corazón, o invocando su nombre, o buscándole, o interesándose por él, Dios inicia una obra. Es ahí cuando el hombre presta atención al mensaje del Evangelio, o cuando el hombre invoca su nombre, que cuando Dios inicia una obra, que dice aquí mismo en Filipenses capítulo 2, versículo 13. Aquí dice en qué se manifiesta el inicio de la obra de Dios. Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Otra vez, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Cuándo inició la obra? La obra de Dios inició cuando Dios puso en nuestro corazón el sentir. Aquí dice el sentir y luego también el hacer. Para poder entender este aspecto de la obra de Dios en nuestra vida, tendríamos que comprender algo. ¿Por qué está usted aquí? ¿Quién es el que lo trajo? ¿Quién es el que lo convenció? Aunque si la palabra de Dios dice que todo ser humano tiene un libre albedrío, o sea, tiene la capacidad de decidir, y cada uno de nosotros es el arquitecto de su propio destino, obviamente va forjando su vida en base a las decisiones que toma, y el hombre es libre para decidir, y que Dios en ningún momento dado toma al hombre por la fuerza para decir, yo quiero que tú vayas y hagas esto, o yo quiero entrar a tu corazón. Pues la Escritura dice que Dios, con relación a la obra de tomar al hombre, lo toma en el momento en que el hombre se rinde a él, y Dios nunca posee al hombre, porque la palabra poseer significa tomar a alguien por la fuerza. Dios no toma a nadie por la fuerza. Dios, cuando toma el corazón de un hombre, es cuando el hombre se le rinde, se le entrega. Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, Señor, me entrego a ti para rendirte en alma, cuerpo y espíritu y hacer tu voluntad. Es ahí cuando Cristo viene a la vida del ser humano. Pero reiteramos, si Dios no obliga al hombre a que se rinda a Él, la Escritura sí dice que Él hace sentir, que Dios pone el sentir en el corazón. Se dice en la Escritura en cierta ocasión, en el libro de los Hechos,
que cuando Pablo una mañana que bajó a la hora de la oración, llegó al lugar donde dice las mujeres bajaban a lavar la ropa, y llegó ahí y empezó a predicar el evangelio. Había una grande multitud de gente, pero la escritura dice, pero el Señor tocó el corazón de una mujer llamada Lidia, para que pusiera atención a la predicación del apóstol. ¿No escucharon todos la predicación? ¿O no muchos escucharon la predicación? Sí. Pero ahí dice que Dios le hizo sentir. La obra de Dios inicia en que Dios nos hace sentir primero la necesidad de oír la palabra. Dios nos hace sentir la necesidad o la oportunidad de creer esa palabra. Si estamos aquí, ciertamente estamos por nuestra voluntad, pero hubo alguien que nos hizo sentir en nuestro corazón que teníamos que estar aquí. Amén, hermanos. De manera que si años atrás nosotros iniciamos en el camino del Señor, no lo iniciamos por nuestra voluntad, sino lo iniciamos porque Dios puso ese sentir. Porque en esto se muestra el amor de Dios, o en esto se manifiesta el amor de Dios, no en que amamos a nosotros, a Dios primero, sino en que Él nos amó primero. Él fue el que nos hizo sentir su amor, su gracia, su misericordia, y nos rindió por completo. Fue ahí cuando Dios inició la obra. Amén, hermanos. Ahora bien, la tercera pregunta: ¿qué obra ha iniciado Dios en nosotros? ¿Qué obra ha iniciado Dios en aquellos que han empezado a escuchar la palabra? ¿Qué ha iniciado Dios? ¿Qué obra inició Dios? Aún en aquellos que llevan 5, 10 o 20 años escuchando el evangelio y que reiteramos, Dios está haciendo una obra. Dios está haciendo una obra. Pero, ¿qué obra ha iniciado Dios en nosotros? La respuesta es sencilla: la obra de la salvación. ¿Cuál obra, hermanos? La obra de la salvación. En el inconverso Dios ahora está haciendo una obra, porque dice claramente el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan: el Espíritu Santo vendrá, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Luego Romanos 12, el apóstol Pablo dice: o menosprecia las riquezas de su benignidad, longanimidad, ignorando que en su benignidad te guían al arrepentimiento. Porque escribe Pedro también: porque no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan. Dios está haciendo una obra en el inconverso, llamándolo al arrepentimiento, a la conversión. Amén, hermanos. Dios está haciendo una obra en todos los seres humanos en este planeta, porque dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Dios está haciendo esa obra. Y en algunos ya lleva tiempo haciendo esa obra, hablándoles, llamándoles, insistiéndoles, redarguyendo su corazón para que se entreguen a Jesucristo. Solo que o han endurecido su corazón, o lo han pospuesto para después, o no han renunciado a lo que les estorba, o simple y sencillamente no han dado un paso de fe para venir hasta el altar y rendirse, ya sea por cobardía o ya sea por endurecimiento de corazón. Pero sin embargo, Dios está haciendo una obra. En nosotros también como creyentes, hermanos, quienes hemos creído en Cristo también, Dios está haciendo esta obra. Dios está haciendo esta obra para salvación en nosotros. Porque la Escritura aquí dice: el que ha iniciado la obra en vosotros, decía el apóstol, también la terminará. La siguiente pregunta es: ¿cómo hará Dios la obra que ha iniciado? ¿Cómo es que Dios está haciendo la obra tanto en el inconverso como también en el creyente? ¿Qué obra Dios está realizando?
Abramos nuestras Biblias en Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. ¿Ya lo tienen? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Amén, hermanos. ¿Cómo hará la obra o cómo está haciendo la obra Dios en nuestras vidas? Esa obra que ha iniciado. Primero hemos dicho ya, llamando al hombre al arrepentimiento, a la conversión, llamando al hombre a que se rinda a Él. Pero luego también, hermanos, aquí el apóstol Pablo, escribiendo en su epístola a los Colosenses, dice que la obra de Cristo en la vida del creyente se realiza, aquí dice, primero, andando, segundo, arraigados, y en tercero, sobre edificados. La obra de Dios se realiza en nuestras vidas cuando nosotros empezamos a caminar en su camino. No escrito está, dice, vosotros sois linaje escogido, sois real sacerdocio. No dice, sois pueblo santo, llamados por la gracia de Cristo. ¿Sí? Nosotros, dice la Escritura, que por la gracia de Cristo hemos sido llamados a ser parte y a formar parte del pueblo de Dios. Tenemos un propósito, tenemos una finalidad, de la cual dice la Escritura que Dios nos ha hecho parte de sus planes, porque Él hizo al hombre y hizo a la mujer y le ordenó diciendo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra, porque Él dice, porque Dios ha de buscar descendencia de entre los hijos de los hombres. Y San Juan lo corrobora en el capítulo 1, versículo 12. Mas aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es el propósito. Dios quiere tomar del hombre, quiere hacerse una descendencia, quiere llamar a sus hijos. Pero luego también dice aquí, para que la obra de Cristo se confirme en nosotros, primero tenemos que andar en Él. Andar en Él significa andar en su camino. Andar en Él significa andar en su palabra, en obediencia. Andar en Él, hermanos, significa también realizando las obras que Cristo hizo, viviendo en humildad, en justicia, en santidad, en obediencia, en comunión con Dios. Ese es el propósito de Dios, que nosotros andemos en Él, que nosotros no andemos como andábamos antes, en el mundo, en el pecado, en los placeres, en los deleites, conforme a nuestra mente, conforme a los deseos de nuestro corazón. No quiere eso, sino que andemos conformes al Espíritu Santo, el cual nos guía a toda verdad y nos guía también a su santidad. Luego dice también la palabra arraigados. La palabra arraigado significa establecido, fijado, radicado, enraizado, prendido, acostumbrado, aclimatado, habituado, aceptado o acomodado. Arraigar es establecer en una persona una forma vinculada con las personas o con las cosas que están ahí. Arraigarse es la forma de fijar a una persona en un lugar, vinculada con las personas o con una cosa que está ahí. Y cuando Pablo dice tienes que estar arraigado, quiere decir tienes que estar fijado en Cristo, tienes que echar raíces en Cristo, tienes que edificarte en Cristo, tienes tú que tener una forma en la cual estés acomodada en Cristo y solo en Cristo y nada más que en Cristo. La obra de Dios en nuestras vidas, la obra que ha iniciado,
Dios en nuestras vidas es para eso, para arraigarnos. ¿En quién? Para arraigarnos en Cristo. Jesús lo dijo en otras palabras, dice: ¿a quién compararé? Aquel que oye mi palabra y me obedece, lo compararé pues a un hombre que fue un hombre prudente, que fue y edificó su casa sobre la roca. Cavó pues y la cimentó sobre la roca, y cuando lo hubo construido, vinieron vientos, vinieron ríos, y dice que golpearon en contra de aquella casa con fuerza. Dice, pero no cayó, porque su casa estaba fundada sobre la roca. Esa roca, la cual es Jesucristo. Es tan importante, hermanos, vivir arraigados a Cristo, porque miren, cuando un hombre, por ejemplo, dice: yo quiero seguir a Cristo, pero yo quiero también que mi esposa siga a Cristo. Si ella sigue a Cristo, yo sigo a Cristo. ¿Y ok? La esposa sigue a Cristo y el esposo está contento. Yo sigo a Cristo, mi esposa sigue a Cristo. Cuando el padre dice: yo sigo a Cristo, si mis hijos siguen a Cristo, y los hijos siguen a Cristo, gloria a Dios, yo sigo a Cristo porque mis hijos siguen a Cristo, todos seguimos a Cristo. Pero ¿qué pasa cuando la esposa falla? ¿Qué pasa cuando el esposo falla? ¿Qué pasa cuando los hijos fallan? Pero ¿qué pasa cuando el hombre pone su mirada en el ser humano, pone su mirada en los demás? Cuando su vida no está arraigada en Cristo, sino su vida está arraigada al buen ejemplo, de que, yo hago las cosas porque aquí me dan buen ejemplo, pero si me dan mal ejemplo, yo no voy a hacer lo bueno porque me están dando mal ejemplo. Su vida no está arraigada en Cristo, su vida está arraigada en el buen ejemplo. ¿Y qué pasa cuando le fallan? Cuando al hombre le fallan, entonces se ve motivado a hacer lo mismo, a hacer el pecado, a hacer lo malo, y abandona a Cristo. Cuando la esposa, cuando el esposo está arraigado en que él o ella siga a Cristo, entonces el día que le falla, se aparta del camino de Dios, se decepciona, se entristece. No quiere seguir a Cristo. Cuando él le siga, yo le voy a seguir. Cuando ella le siga, yo le voy a seguir. Cuando él haga la voluntad de Dios, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Si él va al templo, yo voy al templo. Si ella va al templo, yo también voy al templo. Pero si no va, tampoco yo no voy. Si mis hijos no van, yo no voy. Que Cristo los convierta y entonces yo les sigo. Quiero decirte algo, la palabra de Dios dice que la obra que Dios ha iniciado no es para que sigas ni al esposo, ni a la esposa, ni a los hijos, ni a tu familiar, ni a los hermanos de la iglesia. Dice Pablo: tú arráigate en Cristo, porque cuando la esposa te falle, tú vas a estar fuerte porque vas a decir: yo sigo a Cristo. Cuando los hijos te fallen, no va a importar porque tú vas a decir: mi mirada está puesta en Cristo y a Él yo lo voy siguiendo y yo voy a hacer su voluntad. Como dice aquel canto: aunque otros se aparten de la senda, yo sigo a Cristo. Aunque otros abandonen la contienda, yo sigo a Cristo. Aunque otros cedan a la tentación, yo me sostendré de Cristo y le diré: no me dejes, Señor, no me dejes, yo quiero seguirte. Bendito sea el Señor. Sí, hermano. Aunque otros hagan lo malo, aquel que tiene su vida y arraigada en Cristo dirá: yo no lo hago. Como dijo José: ¿cómo pecaría yo contra mi Dios y hiciera tal cosa? ¿Cómo haría yo tal cosa? Como dijo Daniel: ¿cómo pues me contaminaré con estas cosas? Y se propuso en su corazón no contaminarse. Un día uno de los profetas le dice: el Señor ve y cose un pan con estiércol de hombre, y le dice: Señor mío, en mi boca nunca ha entrado cosa inmunda, te he sido fiel. Cuando el rey Ezequías le dijeron, cuando aquel hombre Ezequías le dijeron que iba a morir, se volteó, dice, con su rostro tras la pared para decir: Señor Jehová, escudriña mi vida, escudriña mi corazón, mira mis actos, desde mi juventud te he sido fiel, ninguna cosa inmunda he tocado y tus mandamientos he guardado, ten misericordia de mí. Y la Biblia dice que se regresó y el profeta le dijo: el Señor me acaba de decir que te va a dar otros 15 años de vida, porque su vida estaba arraigada en Dios. Bendito sea el Señor. Luego dice aquí, no solamente arraigado, y dice sobre edificado. Edificado quiere decir construir,
elevar, levantar, alzar, fabricar. También edificar quiere decir infundir en los demás sentimientos de piedad y de virtud. Cuando dice Pablo sobre edificados en Cristo, quiere decir llevando una vida en Cristo, que todas tus obras reflejen a Cristo. Hermanos, el propósito de Cristo no es que el creyente refleje al mundo. El propósito de Cristo no es que el creyente refleje una vida mundana o pecaminosa o carnal, no. El propósito de Cristo es que todo creyente refleje a Cristo. ¿Saben ustedes que el astro sol tiene luz propia? Lo sabemos. ¿Y saben ustedes que la luna no tiene luz propia? No tiene luz propia la luna, sino que la luna por las noches brilla porque los rayos del sol se reflejan sobre la luna, y sin embargo, aunque no tiene luz propia, brilla. El creyente también es como la luna. El creyente no tiene luz propia en sí mismo, pero la Biblia dice que nosotros reflejamos la luz de Cristo. Cuando el Señor dijo, vosotros sois luminares, vosotros sois lámparas encendidas para que alumbren en una habitación y todos los que estén ahí los vean, no es para que alumbren nuestras buenas obras como para decir, yo soy justo, yo soy muy recto, yo soy muy santo, yo soy una persona muy correcta, yo soy una persona muy fina en toda la forma de ser, sino más bien para que no solamente nuestra forma de hablar, sino que nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, nuestros juicios, aún nuestros actos, aún nuestros compromisos, nuestros negocios, todos reflejen, todo refleje la luz de Cristo, no para honra nuestra, sino se trata de Cristo. Por eso el creyente debe decir, Señor, no se trata de mí. Este asunto del cristianismo no se trata de mí, sino se trata de ti, de que nosotros demos a conocer tu nombre y los hombres en nosotros vean tu gloria y vean tu grandeza. Y el apóstol Pablo dice, la obra que Dios ha iniciado en nosotros, la está realizando en que cada vez que el mundo vea al creyente, en cada creyente el mundo vea a Cristo. Esa es la obra de Dios en nuestra vida. También, hermanos, Dios está realizando una obra en nosotros, haciendo que en nosotros abunde más en ciencia y en todo conocimiento. Filipenses capítulo 1, versículo 9 y 10. Filipenses capítulo 1, versículos 9 y 10. ¿Ya lo tienen? Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles. ¿Para qué? Para el día de Cristo. Aquí dice, esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia, ¿y qué? Y en todo conocimiento. Sí, la obra de Dios se está manifestando en nosotros, de manera que abunde en nosotros en ciencia y en todo conocimiento. En primer lugar, hermanos, esta obra que Dios está realizando con relación a este aspecto es que nosotros, por la gracia de Cristo, hemos recibido un conocimiento superior, mayor que en el mundo. Primeramente lo hemos recibido en que se nos ha manifestado el conocimiento del pecado en nuestras vidas, el cual nos llevó a rendirnos a Cristo, no teniendo otra esperanza para ser salvos del pecador, sino que al mirar nuestra vida, nuestra condición, y esto no de nosotros, porque aunque está escrito no hay justo ni aun uno, también se dice no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, todos se desviaron a una, y dice se hicieron inútiles. ¿Inútiles para qué?
El hombre se ha hecho inútil para mirarse a sí mismo. Su conciencia del hombre está endurecida. Su vista del hombre está torcida. A lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Su corazón está endurecido por cuanto ha pecado contra Dios y no lo reconoce. No entiende que ha hecho lo malo delante de Dios y que necesita arrepentirse. No considera necesario apartarse del pecado. Asimismo, el hombre no tiene conocimiento por cuanto desconoce también la palabra de Dios, en parte porque no la comprende y en parte porque el príncipe de este siglo ha cegado sus entendimientos y ha entenebrecido sus entendimientos para que no crean al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero bendita la obra que Cristo ha hecho en nosotros, porque un día abrió nuestros ojos, un día abrió nuestros oídos a la predicación del evangelio. No sé ustedes, yo recuerdo que aquella vez que Dios abrió por primera vez mi entendimiento para reconocer mi condición de pecado, recuerdo que en primera instancia lo primero que comprendí fue que había ofendido a Dios, que al haber mentido, que al haber robado, que al haber practicado el pecado, antes de haber ofendido a mi madre, a mi padre, a mis vecinos, a mis amigos, antes de haber ofendido a la gente a la cual agravié, Dios me mostró: me ofendiste a mí, pasaste por alto mi palabra y mi justicia. Y por primera vez sentí dolor. Sentí tristeza de mi pecado, sentí remordimiento, pero también comprendí por primera vez que merecía la condenación. Que si en ese momento yo moría y me iba al infierno, no era porque Dios fuera malo, sino porque eran mis actos que me iban a llevar ahí. Que Dios era justo en sus juicios, que era verdadero en su palabra, y que finalmente, si yo iba al infierno, era como el justo pago por mi pecado. Lo comprendí, no entendí que había pecado contra Dios. Sentí entonces la necesidad de clamar a Él y de invocarle, confesarle mis pecados y decirle: Señor, perdóname, ten misericordia, ten compasión de mí, porque soy un hombre pecador. Hermanos, la Biblia dice que el arrepentimiento no es del hombre. La Biblia dice que el arrepentimiento viene de Dios. Y que Dios es el que hace la obra en el ser humano. Dios es el que mueve el corazón del hombre al arrepentimiento. El hombre muchas veces siente remordimiento. El hombre muchas veces ciertamente se duele por lo malo que ha hecho. Pero eso no significa que reconozca que ha ofendido a Dios. Pero eso no significa que tome la decisión de apartarse del pecado y de volverse a Dios. Sin embargo, cuando Dios obra en el arrepentimiento en un hombre, no solo se duele, reconoce que ha ofendido ¿a quién? Que ha ofendido a Dios. Miren, es uno de los problemas más grandes que el hombre se ha enfrentado. Yo recuerdo que cuando me llegaron a hablar, ya cuando estaba en mis cabales, llegué a la juventud, porque conocí el Evangelio desde niño, pero cuando llegué a mi juventud y me decían: tienes que creer en Cristo y tienes que arrepentirte de tus pecados, yo decía: ¿de qué pecados me voy a arrepentir si yo no he pecado? Y yo decía: primero déjenme que vaya a pecar, que conozca el mundo, y cuando peque, entonces vengo y le pido perdón. Pero ahorita, ¿de qué pecar? ¿De qué? ¿Qué cosa mala he hecho? Yo decía: ninguna cosa mala he hecho. El asunto no es que en realidad no hubiera pecado. Lo que pasa es que no reconocía que había ofendido a Dios. Porque dice San Juan: si alguno dice que no tiene pecado, el tal es mentiroso. En el hombre hay pecado, pero no hay reconocimiento. El hombre se endurece su corazón para no confesarlo, porque quizá
no tiene ese conocimiento del pecado, pero Dios nos ha dado ese conocimiento del pecado. Ahora que hemos conocido a Cristo, hermanos, también de Dios hemos recibido la capacidad de diferenciar entre lo bueno y ¿qué? De diferenciar entre lo bueno y lo malo. Hemos desde Cristo recibido la capacidad también de que al momento que nosotros estamos a punto de hacer algo malo, el Espíritu Santo viene y nos dice: detente, eso que vas a hacer está mal, no lo hagas. Y si acaso hiciéramos algo incorrecto, nuevamente el Espíritu Santo viene y nos dice: lo que acabas de hacer, lo que acabas de decir, la forma en la cual acabas de actuar, hiciste mal. Eso es el conocimiento de parte de ¿quién? Ese es el conocimiento que viene de parte de Dios. Por eso a nosotros se nos dice ahora: aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, porque antes que vivíamos sin Cristo, que vivíamos en el mundo, no teníamos la capacidad de diferenciar entre la derecha y la izquierda, entre lo bueno y lo malo. Nos daba lo mismo hacer lo bueno que lo malo. Pero ahora que hemos creído en Cristo, ahora sí, de Cristo hemos recibido el conocimiento. Es la obra que Dios ha hecho en nosotros. Ahora, si alguno pecare, pecaría voluntariamente. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Porque de Él hemos recibido esa obra. Colosenses capítulo 1, versículo 9 y 10 dice, Colosenses capítulo 1, verso 9 y 10: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dios ha hecho la obra en nosotros, haciendo abundar en nosotros su conocimiento, y Dios nos muestra cuál es su buena voluntad para con nosotros. Primero nos revela el pecado, y luego aquí dice: Dios nos revela también su buena voluntad. Su buena voluntad, hermanos, se ve manifestada en que Él nos hizo partícipes de su santidad. Escrito está: sed santos como yo soy santos, dice el Señor. Dios nos expresa su buena voluntad, nos expresa su voluntad para con nosotros. También, hermanos, en que nos dice qué es lo que nosotros tenemos que hacer. A nosotros nos ha sido revelada la voluntad de Dios. Hermanos, la palabra de Dios no es para el mundo. La palabra de Dios es ¿para quién? Para nosotros, para la iglesia. La palabra de Dios es para nosotros que hemos creído en Cristo. ¿O no saben que escrito está? Y en aquellos días yo quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne que sienta, que me ame. Y pondré un corazón nuevo y un espíritu nuevo, nos dice el Señor. Y dice ahí también: y escribiré mis palabras y mis leyes en sus mentes. ¿Y en dónde? En sus mentes y en sus corazones. Y Pablo dice: cerca de ti está la palabra de fe que predicamos, está cerca de tu boca y está cerca de tu corazón. Cuando nosotros creímos en Cristo y Dios inició la obra en nosotros, parte de esa obra es que nos dio su conocimiento, escribió sus palabras en nuestra mente para que no la olvidemos. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, quizá la Biblia no está con nosotros. No hemos memorizado la Biblia de pasta a pasta, página tras página. No, quizá alguno dirá: tengo la mente de teflón porque no puedo memorizar la palabra de Dios. Sin embargo, en el momento necesario y preciso, la palabra de Dios, ¿dónde está?
Aquí está en nuestra mente. Para animarnos, para consolarnos, para corregirnos. Aquí está. Pero también dice, y está en nuestro, para obedecerla, para amarla, para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué el mundo no obedece la palabra de Dios? ¿Por qué el mundo no ama la palabra de Dios? ¿Por qué el mundo no recibe el Evangelio de Jesucristo? Porque la palabra de Dios dice, el Señor dijo, porque yo no me he revelado a ellos. Yo me he revelado a vosotros. Porque Él dice, porque mi espíritu no está en ellos, mi espíritu está en ustedes. ¿Y cuál es la espada del espíritu sino la palabra de Dios? Bueno, pues el Espíritu Santo usa esa palabra que tenemos en la mente y entonces la pone en nuestro corazón para que nosotros la obedezcamos. Nos ha revelado su voluntad. ¿O alguno de los que está aquí no sabe cuál es la voluntad de Dios? ¿No la sabe? La sabemos. La sabemos. Y lo más hermoso también, dice aquí, la Escritura dice en San Juan, que también la buena voluntad de Dios se ha mostrado para con nosotros, en que nos dice lo que nosotros hagamos y que Él nos ayuda a quitar lo que nos estorba para que hagamos su voluntad. Si alguno se limpia, dijo Jesús San Juan 15, si alguno se limpia, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Si alguno dice, yo quiero hacer la voluntad de Dios, se propone hacer la voluntad de Dios, la obra de Dios se manifiesta en su vida, en que Dios le ayuda para quitar lo malo que hay en él. Si hay algo malo en nosotros, es una de dos. O porque no lo hemos pedido al Señor que nos lo quite, o se lo hemos pedido y Él nos ha ayudado y nosotros no lo hemos querido, no lo hemos querido dejar. Pero la Escritura nos dice que si alguien quiere hacer la voluntad de Dios, Dios está haciendo una obra en nosotros. Que si nosotros doblamos las rodillas y le decimos, Señor, quita de mí, Señor, esta iniquidad. Quita de mí esta inmundicia, Señor. Quita de mí todo aquello que me estorba, que me perturba y que me distrae. El Señor dice, mi Padre lo limpiará. Además de ello también dice que Él nos llena de conocimiento para hacer todo lo bueno, ejercitando los sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Dice, para aquellos que tienen, dice que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dios nos expresa su buena voluntad, pero no solamente nos dice, ve y haz esto, sino que Él hace una obra, dice aquí, ejercitándonos, sometiéndonos una y otra vez, como Dios muchas veces sometió al pueblo. Dice que permitió que fueran falsos profetas y dijo, cuando vaya algún falso profeta, no lo oigáis, Jehová os está probando. Las 7 naciones que en un principio tuvieron que haber conquistado los del pueblo de Israel, mas los perdonaron, dijo Dios, ahora los dejaré para que por medio de ellos os pruebe. Y luego dice, os hice andar 40 años por el desierto y en medio de serpientes ardientes, y los hice pasar sed, y les hice pasar calor, y les hice pasar hambre. ¿Para qué? Para probarlos y a la postrer hacerlos mucho bien. Está diciendo el Señor, yo los ejercité. La obra de Dios también es que Él nos ejercita. ¿Y cómo nos ejercita? Aquí dice también, dándonos discernimiento en el bien y en el mal. Más aún, escrito está, Santiago dice, y si alguno se encontrare falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual os dará en gran manera y sin reproche. Dios nos llena de todo conocimiento y de toda sabiduría. ¿Hay algo que no lo sabes? ¿Hay algo que no entiendes? ¿Hay algo que no comprendes? Como le fue dicho a Naamán, ¿acaso no hay profeta en Israel? Como se le dijo al otro rey, ¿acaso no hay profeta en Israel para que tú vengas y lo consultes? ¿Que Jehová no puede también responderte? Hermanos, si alguno se encuentra falta de sabiduría, pídala a Dios, dice la Escritura.
Si alguno no entiende algo, basta doblar sus rodillas y decirle al Señor: Señor, házmelo entender, házmelo comprender. ¿Y qué hará el Señor? Él que ha iniciado la obra. A ver, hermanos, ya se fueron. El que ha iniciado la obra, otra vez, el que ha iniciado la obra, la va a terminar. Él también, hermanos, Él también ha iniciado en nosotros esa obra y la está haciendo, permitiendo que padezcamos por Cristo. Amén, hermanos. Filipenses capítulo 1, versículo 2. Perdón, capítulo 1, verso 29. Filipenses capítulo 1, verso 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que crezcáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. La obra de Cristo se está manifestando, permitiendo que nosotros también padezcamos por Cristo. En Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada a lo que vas a padecer. Y en Hebreos 12 dice: no menosprecies la disciplina del Señor. No menosprecies la disciplina del Señor. Tampoco te desanimes cuando eres disciplinado por causa del Señor. Porque la Escritura dice: a la verdad, ninguna disciplina al presente es motivo de gozo, sino de tristeza. Pero su fin, hermanos, trae bendición sobre la vida de todo creyente, sobre la vida de todo aquel que es ejercitado en las pruebas, en las luchas y en las dificultades. Hebreos capítulo 12, versículo 4, dice estas palabras. Hebreos capítulo 12, verso 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Porque si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y ciertamente por pocos días nos disciplinaron como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Bendito sea el Señor. Pablo dice: estáis padeciendo por Cristo, estáis padeciendo por causa de alguna prueba, estás padeciendo por causa de alguna tribulación. Aquí dice: no desmayes, Dios está haciendo una obra. Quizá alguno está pasando por escasez, quizá alguno está pasando por problemas, o estamos pasando por dificultades, y de pronto decimos: Señor, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me castigas? ¿Por qué me pasa así? No olvidemos, la Escritura dice que en las manos del Señor nosotros estamos. Ninguno de nuestros cabellos caerá al suelo. Todo está bajo el control de Dios. Aún las cosas buenas y aún las cosas malas de nuestra vida, la Escritura dice: Dios está haciendo una obra en tu vida. Te está haciendo o más fuerte,
o te está haciendo más espiritual, porque a través de estos problemas, de estas luchas, de estas necesidades, tú estás buscando más al Señor. Dios quiere que estés más cerca, y si es necesario que te discipline y que te someta a la prueba, lo va a hacer, porque tú ahora estás siendo formado como hijo de Dios. O no han leído o no recuerdan lo que el Señor le dijo por medio del profeta: vete a la casa del alfarero y ahí yo te hablaré. Y cuando iba descendiendo, vio al alfarero que hacía una vasija, y cuando la terminó, la miró y no le gustó, sino que agarró, la quebrantó, la deshizo, amasó la masa, y entonces la puso nuevamente sobre la rueda y la hizo girar, y entonces hizo una vasija nueva, hasta que la hizo conforme a su voluntad, a fin de que estuviera su contento. Y entonces el Señor le habla al profeta: ve y dile a mi pueblo, y dile estas palabras: ustedes son el barro, yo soy el alfarero. Y el barro en las manos del alfarero, no el alfarero hace una vasija como él quiere, pues yo los voy a quebrantar, y voy a hacer de vosotros una vasija nueva. Bendito sea el Señor. Es lo que Dios hace en nuestras vidas, hermanos. ¿Cuántas veces Dios mira nuestra vida y mira imperfecciones y mira dificultades, y lo que hace Dios no es otra cosa sino que tomar la vasija, quebrantarla para hacer una vasija nueva? Y hermano, tus problemas, tus luchas, tus dificultades, tus necesidades, no es que Dios quiera presentarte como una persona, como un individuo vulnerable, sino lo que Dios quiere hacerte es hacerte alguien fuerte. Dios quiere hacerte alguien diferente. En la debilidad de Dios en la debilidad del hombre se perfecciona, dice la Escritura, el poder de Dios. Y si Dios te está sometiendo a esas cosas, es porque Dios quiere hacer algo diferente de ti. Como el justo Job, que esperaba en Dios con su paciencia, y que fue probado esperando en Dios, siendo justo, padeció como injusto, y aunque le fue quitado sus tierras, sus posesiones, sus siervos y hasta sus hijos, y hasta su mujer se le puso en contra, y él solamente dijo: Jehová dio, Jehová quitó, el nombre de Jehová sea bendito, el nombre de Jehová sea bendito. Y la Escritura dice que postrado en el polvo esperó pacientemente la gracia y la misericordia de Dios. ¿Para qué? Para que al final, aún siendo injusto, padeció como si hubiera sido injusto, para que al final sucediera lo que el Señor dijo en Job capítulo 42, versículo 10. Job 42, verso 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos, y tuvo 7 hijas. Y el postrer estado de Job fue mejor que el primero. Ninguno que sea sometido a la disciplina, ninguno que sea sometido a la prueba del Señor será igual. Por el contrario, ninguno de ellos quedará sin bendición, sino que, como aquí dice, a Job le fue prosperado el doble de todo lo que tenía. Después de la prueba viene la bendición. Después de la tormenta viene la paz. Después, como dice el apóstol Pablo, ciertamente derribados, pero no destruidos, porque el Señor es el que va con nosotros. Bendito sea el Señor. Finalmente, la última pregunta: ¿para qué tiene que ser terminada la obra de Dios en nosotros?
Dice la Escritura, Él ha iniciado una obra, y dice Pablo, rogamos que la termine. ¿Para qué tiene que ser terminada esa obra en nosotros? El apóstol Pablo escribe en Filipenses capítulo 3, versículo 20, y nos da la razón del por qué esta obra que Dios inició, quizá en alguno hace 10 años, en otro hace 30 años, en otro hace 25, en otro hace 5, en otro hace 3 años. Cualquiera que sea el tiempo, todos y en todos tiene la misma finalidad. Filipenses capítulo 3, verso 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Para qué tiene que terminar la obra en nosotros? Primero, para que podamos ir al cielo. Porque ninguna cosa sucia ni inmunda heredará el reino de los cielos. ¿Quién estará en tu monte santo? El limpio de manos, el puro de corazón, dice el Señor. Aquel que sea sometido a la obra de Cristo, aquel que sea llamado, aquel que sea por Cristo, sea sometido también a las pruebas, a las luchas, aquel que sea disciplinado, aquel que sea lleno del conocimiento de Dios, como también quién será el que estará en la presencia del Señor, sino también, hermanos, aquel que esté arraigado y el que esté edificado en Cristo. La obra tiene que terminarse, porque Jesús dijo: voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Si así no fuere, yo lo hubiera dicho, pero en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y luego vendré, dice yo, y dice, yo os tomaré, me tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, dijo el Señor, vosotros también estéis. Dios está haciendo una obra porque nos está preparando para llevarnos al cielo. En segundo lugar, tiene que terminarse la obra para que estemos con Cristo. ¿Para que estemos con quién, hermanos? Para que estemos con Cristo. ¿Cómo pues, hermano, puede el hombre decir que un día quiere pasar la eternidad con Cristo si en esta vida no la ha pasado? Si en esta vida no se ha sacrificado, si en esta vida no ha dejado todo. Jesús lo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Sígame, dice el Señor, sígame. Seguir a Cristo es, dice el apóstol Pablo, andar como Cristo anduvo. Seguir a Cristo, hermanos, es seguir sus pisadas. Seguir a Cristo es obedecer sus mandamientos. Seguir a Cristo es vivir la vida que Cristo nos impuso. Pues Él dijo: yo soy el camino que todos debemos de andar. Yo soy la verdad que todos deben de saber. Yo soy la vida que todos tienen que vivir. Y si así hacemos, el Señor dice: un día estaremos con Él eternamente y para siempre. Esta obra tiene que ser terminada para que seamos salvos. Amén, hermanos. Esta obra tiene que ser terminada para que seamos salvos. ¿De qué tenemos que ser salvos? Para que seamos salvos de la condenación eterna. Gálatas 5, 19. Porque manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, herejías, contiendas, disensiones, borracheras. Y termina diciendo: y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dios está haciendo esa obra para que ninguna de esas cosas de la carne estén en nuestra vida, para que nosotros podamos ser salvos por su gracia de la condenación eterna. Muchos se quedarán al inicio. Dice segunda a Timoteo, dice: porque estos
todo el tiempo están aprendiendo y nunca acaban de aprender. Muchos se quedarán al inicio, porque la obra de Cristo, una vez que sea terminada, ciertamente se nos promete que seremos salvos, pero tristemente muchos no irán, porque al no ser terminada la obra, pues todo el tiempo están aprendiendo y todo el tiempo están haciendo las mismas cosas, y todo el tiempo, en lugar de hacer la voluntad de Dios, siguen viviendo conforme a su carne, a sus pensamientos y a sus ideas. La obra no se concluirá. Otros se quedarán a medio camino, otros se quedarán al final, como el joven rico que se le acercó: maestro bueno, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y concluye, después de una breve charla, Jesús le dice: anda, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres, y sé perfecto, porque una sola cosa te falta. Da todas tus riquezas a los pobres, y entonces ven y sígueme y sé perfecto. ¿Lo quiso hacer? No lo hizo. La obra de Dios no se concluyó en él. No entró al reino de los cielos, no fue salvo. Pero la obra de Dios, hermanos, tiene que concluirse en nuestras vidas para que nosotros un día podamos entrar en el reino de los cielos. Podemos concluir entonces que si la obra de Cristo, la obra que Cristo ha iniciado en nosotros, si nos entregamos a Cristo, si nos rendimos a Él, si nos sometemos a su palabra, si en medio de las pruebas y de las luchas nos sometemos a su voluntad, si nosotros buscamos su conocimiento para obedecerle, si nosotros, hermanos, permitimos que la obra de Cristo se realice en nuestra vida, un día estaremos con Él. Pero si esa obra no ha iniciado en alguno, no puede entrar al reino de los cielos. Si esa obra no se ha terminado en alguno de nosotros, no podremos entrar al reino de los cielos. Pero si nosotros seguimos y permitimos que esa obra de Dios se siga manifestando, entonces mire lo que dice aquí: un día vendrá el Señor en su poder y nos transformará por completo. Nos transformará por completo. ¿Para llevarnos a dónde? Para llevarnos al reino de los cielos. Por lo tanto, podemos concluir y decir, y creo que sería necesario hacer nuestra esa petición y decirle: Señor, termina la obra que has iniciado en mí. Termina la obra, Señor, que has iniciado en mí. Señor, si hay algo que hay en mí que no te agrada, cámbialo. Señor, que si hay algo que hace falta en mí, Señor, tú obra y complétalo. Señor, si algo me falta, tú ponlo. Señor, si en algo he fallado, endereza mi camino. Si me he desviado, hazlo volver, Señor, a tu camino. Si me he alejado, Señor, hazme que yo esté cerca de ti. Señor, si yo he desobedecido, muéstramelo, a fin de que yo cumpla tu palabra. Si hubiera alguno que está desanimado, si hubiera alguno que está decaído, si hubiera alguno que ha pensado en dejar este camino, si hubiera alguno que ha dejado quizás de dejar de venir a la iglesia, si ha pensado apartarse del camino, si quizá el pecado está a la puerta y la tentación lo ha asediado por meses, por semanas, por días, la tentación está ahí, está latente, no olvide, Dios nos ha prometido que un día vendrá por los suyos, por aquellos en que Dios está obrando, para llevarnos a su gracia. ¿No quieres tú estar en esa gracia? ¿Usted no quiere estar con Él? El Señor está aquí. El Señor está aquí. Y cualquiera cosa que nosotros pidamos, Él dice que la recibiremos.